¿sí? Todos los tejidos te devuelven una información que va cambiando y vos vas sintiendo perceptivamente el cambio traducido, bueno, a diferentes cosas que son complicadas de sensar, ¿no? O sea, es como esto, se puede poner el electrodo en el músculo, pero así como se hace una electromioevaluación que es muy dolorosa porque se pincha con agujas, bueno, no se puede hacer algo que sense la piezoelectricidad, por ejemplo, del colágeno dentro del cuerpo. Pero es interesante esto que decís porque la composición química de algo se puede extraer, ¿no? O sea, es como... Y es muy interesante poder hacer incluso antes y después del tratamiento, concretamente. También en algunos lugares más, porque digo, acá censamos hasta músculo, pero la instancia de normalización de fascias profundas es muy importante, porque equilibra órganos, ¿sí? Equilibra estados clínicos determinados. Y bueno, yo obviamente soy más terapéutica en mi línea original. Y hay un binomio, ese binomio de la tenseilia es muy importante, porque Steele hablaba él tenía, no había descrito sus técnicas y sus resultados eran increíbles, y habla todo el tiempo del diálogo entre la compresión y la tracción, que es lo que desarrollamos en la evolución de la verticalidad en nuestra especie. Esto decís, en otra especie las condiciones, ¿sí?, atmosféricas son otras, ¿no? Y comparar, maravilloso. Justamente sobre lo de Oscar, entonces se me venía a la cabeza que, que en las mediciones el toque de Caro se veía en el registro de la entrada de los datos de Wimumo. Yo me preguntaba cuando tocaba Caro se amplificaba la señal, y ahora puedo pensar, con lo que dice Oscar, en que el biopotencial de Caro se sumaba al tuyo en el... Puede Sí. ser que se sume tu biopotencial al biopotencial de Ale cuando haces el toque. Sí, puede ser. En general nosotros trabajamos algo en la inducción que se llama neutralidad. Y es que vos no podés, digo, no quiere decir que no se pueda sumar, ¿sí? Pero sí hay una cuestión de campo. Habría que compararlo cuando el movimiento ya es libre, ¿no? Cuando el movimiento está inducido por la radiación, ¿sí? A ver qué pasa en esos dos momentos. Y eso también es interesante, a ver si el toque, sí, claro, si se suma a eso, total. No, y las fascias que envuelven el sistema nervioso también conducen y producen estas fasciculaciones de equilibración que a través del tubo dural yo entro, no lo puedo probar con este dispositivo, pero yo sé fehacientemente que estoy equilibrando todos los demás niveles faciales a través del epineuro. Entonces vos, como le llega al nervio y le llega la regulación, vas a hacer fasciculaciones de equilibración. Es como al paquete del músculo le llega y hace, ¿sí?, esos shaking, esos movimientos, ¿sí? Que no es conducir el movimiento y sostenerlo, son todas cosas diferentes, que son re interesantes también de rescatar como sensados, o sea, porque bueno, tienen el valor potencial del registro para lo que sea. Sí, ahí es plano, ¿sí? Pero porque son fascias profundas, no envuelven músculos, ¿sí? Bueno, probar que el movimiento que se está generando lo sostiene la fascia y no la contracción voluntaria, esto que les dije, ¿no? O sea, por eso es son los primeros 4 pasos. Y las comparaciones de las pausas activas, yo en los pedacitos que extraje, después si quieren los vemos, existen pausas activas, ¿sí? Momentos en donde te quedas como congelado, ¿sí? Y después seguís moviéndote para otro lado. Ahí todos estos procesos de regulación del colágeno, de la densidad de los proteoglicanos y por tanto del agua, así de la sustancia fundamental, se regulan en su estado y en su composición, y las fibras van por donde tienen que ir. Por eso después se logra todos los efectos regulatorios y o terapéuticos, digamos, de cambio de estado clínico, y eso es lo interesante. Αναφέρθηκε και η Καρολίνα εκτενέστερα για τη σύσταση του ιστού, της φάσης της περιτονίας. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από κολαγόνο και πάρα πολύ νερό. Και μάλιστα η σύστασή του έχει το νερό, το αλμυρό, το νερό της θάλασσας. Έτσι μου ήρθε και εμένα η ιδέα να κάνω όλη αυτή την κίνηση μέσα στο νερό. Και δούλεψα στην αρχή με την ομάδα μου που ήταν χορευτές και άρχισαν να μαλακώνουν πάρα πολύ οι αρθρώσεις τους
Να πεις μέχρι εδώ. Sí. Comenta un poco, bueno, que ya Carolina explicó muy bien todo esto del agua y apareció el tema del agua del mar y como que un poco con esta idea ella se le había ocurrido en un momento con un grupo que trabajaba hace unos años, que eran bailarines, aplicar todo esto en el mar y uno de los resultados primeros que vio fue como las articulaciones mucho más blandas. Και γενικότερα η αίσθηση που είχαν, δηλαδή στην ουσία οι βιοχημικές αντιδράσεις που συμβαίνανε μέσα στο κεφάλι τους και σε όλη την αίσθηση ήταν φοβερή ευεξία και εφορία. Οπότε υπήρχε μια ροή που νιώθανε καλύτερα τη σύνδεση. Δηλαδή σε κάποιες φάσεις, να το πω αυτό και εκεί θα μείνουμε, σε κάποιες φάσεις νιώθανε σαν να είναι ένα, κι εγώ βέβαια, με το νερό, σαν να μην υπάρχει, να είναι ένα, να ενώνονται με αυτό. Como que en un momento podía ver, como que la conclusión de todo esto, para hacerlo más corto, era que empezaron a no sentir una diferencia entre el agua de mar y el cuerpo. O sea, como me pasaba a mí con la arena, esa imagen de arena, ¿no? Eso de cuando te trajo el agua. Και το άλλο το πολύ σημαντικό ήταν η διαπίστωση ότι ήταν σαν να ήμασταν σε άλλο πλανήτη, αυτό τους έλεγα εγώ, γιατί η βαρύτητα ήταν διαφορετική. Οπότε αυτά επιστημονικά περιμένουμε να τα κάνουμε, να τα διατυπώσουμε. Επίσης, δουλεύοντας με παιδιά με... Traía como imagen el pensar que están en otro planeta porque la gravedad funciona de otra forma adentro del agua y eso también genera otras cosas y ¿qué te hablas να πεις? Αυτό και δουλεύοντας με παιδιά με αναπηρία μέσα ήταν τέλεια. Δηλαδή τα παιδιά νιώθανε φοβερά γιατί ήταν πολύ πιο ικανά να κινηθούν μέσα στο νερό παρόλο που ήταν τετραπληγικά. Ok, trabajo con personas que tienen cuadriplagia, se dice en español, el agua, con personas cuadriplégicas y también era impresionante, dice, el ver los resultados de cómo se podían sentir y cómo se podían mover. O sea, las dos cosas hablan un poco de la sensación y del movimiento per se. Ναι. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα που ήταν το πρόγραμμα για τα παιδιά στην κατασκήνωση, ήταν άλλα παιδιά μετά. En una semana que trabajó en un campamento dedicado a esto, se pudo ver, o sea, en una semana la diferencia abrupta de los cuerpos. Και το πιο βασικό ήταν αυτό, ότι νιώθανε σαν αυτό που λέμε, σαν να επιπλέουν μέσα σε μία μήτρα και νιώθανε ασφάλεια, νιώθανε πολύ διαφορετικά. Como que lo más básico... Lo más básico que puede destacar es que esto, que sentían como la sensación de la mitra es donde crecemos en la panza de la mamá, de útero y el movimiento como variaba una vez trabajado dentro de la mitra. Θα τα βάλουμε. Ναι. Και μια τελευταία, γιατί έχω δουλέψει με πολλές ομάδες, όταν δούλευα με άτομα που ήταν χρήστες ηρωίνης και κάναν απεξάρτηση, για το τι γίνεται, τι εκρήξεις συμβαίνουν όταν δουλεύεις μέσω της αισθητήριας κίνησης, μέσω των περιτονιών. Ένας μου ανέφερε και μετά συμφώνησαν όλοι ότι όταν αρχίζουν και μπαίνουν στις περιτονίες, αρχίζουν και μπαίνουν στην αισθητήρια κίνηση, νιώθουν ακριβώς την αίσθηση που νιώθουν όταν παίρνουν ηρωίνη. Wow. Como que trabajó con diferentes grupos de personas y una de los grupos eran gente que se rehabilitaba del consumo de heroína y que una de las cosas que les impresionaba mucho, o sea, uno y el resto, uno expuso y después el resto estuvo de acuerdo, que entrando desde el movimiento, desde lo que llama ródula la fascia, decían que era muy parecido a lo que sentían en el consumo de heroína. Yo creo que es muy interesante el grupo transdisciplinario que han armado. Felicidades. Cuando decimos agua en biología hay que hablar de agua estructurada, porque resulta ser que como 20 capas de agua por encima de cada proteína tienen una estructura como semicristalina. Entonces, por ejemplo, las moleculitas de agua se acomodan perfectamente en las ranuras del ADN.
Es decir, ahí hay ya a nivel incluso molecular, todo esto de la tensegridad es interesantísimo. ¿Cómo están absorbiendo las escuelas de danza todos estos conocimientos? Y específicamente a Carolina, yo me imagino que los electroencefalografistas han tratado de disociar la actividad eléctrica neuronal de la actividad eléctrica de las meninges, de las fascias cerebrales. Hay estudios en ese sentido, verdaderamente es fascinante lo que han presentado. Es indignante que a los médicos no nos enseñen todo este mundo de las fascias. Yo me preguntaría si, por ejemplo, el hueso no es una como continuación de todo este sistema facial. Y pues ustedes están hablando de un gran sistema integrador del cuerpo humano más allá del cerebro. Felicidades. Sí, en los dos ámbitos, en la medicina y en la escuela de danza. Yo como perro verde con lunares violetas, digo, en todos los lados, en los lugares donde estoy, pero ya también celebro que se esté abriendo en todos los ámbitos al conocimiento. En la escuela yo doy un módulo de fascias hace mucho tiempo. Es por ahí complicado a veces que no haya inquietudes para profundizar, y esta es una que es muy interesante. También en relación al efecto que puede llegar a tener en el deporte, como les digo, de esta niña que corre sin rozamiento, y cómo es que el cuerpo no tenga rozamiento para danzar o para hacer cualquier cosa, pero digo, siempre hay como intereses a veces, ¿no? O sea, como cuando la investigación se sostiene y cuando hay intereses determinados. O sea, entonces sí es muy interesante probar y seguir y tener estas investigaciones disponibles, ¿sí? Los resultados disponibles. En relación a la medicina también, lamentablemente no se integra. Nosotros hablamos de medicina osteopática, los osteópatas somos como raros en ese sentido, porque resolvemos cosas indirectamente, pero sí esto que pregunta respecto de la diferenciación de meninges con el encefalograma, la señal bioeléctrica es del neuronal, ¿sí? Y para hacer esa diferenciación habría que poder pinchar y entrar, así como se hace, ¿sí? A la meninge, así como se pincha el músculo, y digo, pinchar o cualquier otro sensor. Ahí está en el desarrollo de la biotecnología, que pueda poner sensores de superficie en otras superficies. No sé los chicos si tienen algo que decir respecto a la diferenciación de registro de las membranas, de las meninges. No, la observación es perdón, digo, hay movimiento y hay cambio. Hay cambio en la sustancia fundamental, hay cambio en el agua, en la tensión del colágeno, en la piezoelectricidad, y eso se sensa, digo, y se muestra, perdón, en la observación del antes y el después, concretamente en este Pensá la registro. danza, pensá por ahí para hacer un recorte, ¿no? La danza pensada desde estos lugares y no desde la mecánica muscular. Bueno, yo hago eso. Ya existen cosas, no es que no existen, ojo, digo, la somática está totalmente atravesada en la danza, pero pensarla aún más, ¿no? Es que yo hago eso, yo doy conciencia corporal, digo, esto contestándole a Francisco también, yo no empiezo a trabajar las fascias por las fascias mismas, trabajo con la piel, con la diferenciación de los dos capas de la piel. No es lo mismo llevar contacto consciente a la epidermis o a la dermis, y trabajo con la conciencia ósea. Que la conciencia ósea regule indirectamente las fascias por el binomio de fuerza, compresión, tracción. Entonces, ¿qué pasa con los chiques a lo largo de la cursada? Yo digo, ustedes están osteopateando sin que hagamos osteopatía directa. Y eso es lo que siempre digo. ¿Por qué? Porque a lo largo de los 2 años cambian absolutamente y equilibran sus problemáticas, algunas de ellas, algunas necesitan intervención directa, pero concretamente los volúmenes del cuerpo se descomprimen y logran su mejor estado de función.